¿Cómo sobrevivió Alemania tras la caída nazi en 1945 y qué secretos nunca te contaron? ¿Te has preguntado cómo se siente vivir en un país derrotado, rodeado de ruinas, hambre y culpa tras una guerra devastadora? En 1945, Alemania no solo perdió un conflicto, perdió su identidad, su orgullo y su futuro. Ciudades reducidas a escombros, familias separadas y una población atrapada entre el miedo y la incertidumbre. Esta no es solo una historia de guerra, es la verdad cruda de la supervivencia humana cuando todo parece perdido, absolutamente todo alrededor colapsa. Tras la caída del régimen nazi, el silencio invadió Alemania, pero no era paz, era el eco del desastre. Millones de personas vagaban entre edificios destruidos buscando comida, refugio y respuestas. Las calles estaban llenas de recuerdos dolorosos y un futuro incierto. El miedo no había terminado, solo había cambiado de forma. Ahora, el enemigo era el hambre, el frío y la desesperación que consumía lentamente a toda una nación herida profundamente. Las potencias aliadas dividieron Alemania en 4 zonas, cada una controlada por fuerzas extranjeras con intereses distintos. Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética impusieron nuevas reglas, nuevas órdenes y una nueva realidad. Para los alemanes ya no había control sobre su propio destino. Cada día era una lucha por adaptarse a una vida completamente diferente, donde la supervivencia dependía de obedecer y resistir. Bienvenido a Batallas 39-45. Antes de comenzar la historia, déjame hacerte una pregunta inquietante. ¿Qué harías tú si despertaras en un país destruido, sin comida, sin futuro y cargando el peso de una guerra que cambió el mundo para siempre? Alemania en 1945 no solo enfrentaba ruinas físicas, sino una devastación moral que marcaría generaciones enteras y transformaría la historia humana de manera irreversible para siempre. Si este tipo de historias impactantes te atrapan desde el inicio, asegúrate de suscribirte ahora mismo al canal, dejar tu like para apoyar este contenido, compartir este video con tus amigos y escribir en los comentarios tu opinión, porque tu participación es clave para que más personas descubran estas historias reales llenas de misterio, tensión y hechos que marcaron la historia del mundo para siempre desde sus raíces más profundas. El hambre se convirtió en el enemigo más constante dentro de Alemania tras la guerra. Las familias sobrevivían con raciones mínimas mientras intercambiaban objetos personales por comida en mercados improvisados. El dinero había perdido valor y la desesperación crecía con cada día sin soluciones claras. Niños y adultos recorrían largas distancias buscando algo que comer, enfrentando un invierno cruel que no perdonaba a nadie en medio del colapso total del país. Además del hambre, la culpa colectiva comenzó a pesar sobre la población alemana. Incluso aquellos que no participaron directamente en el régimen nazi sentían el juicio del mundo entero. Las revelaciones de los crímenes de guerra sacudieron la conciencia nacional y generaron un conflicto interno profundo. La sociedad se enfrentaba a una verdad incómoda que no podía ignorarse y que cambiaría la forma en que Alemania vería su propia historia. La desnazificación comenzó como un intento de eliminar toda influencia del régimen anterior, pero en la práctica resultó ser un proceso complejo y lleno de contradicciones. Muchos exmiembros del partido nazi permanecieron en puestos importantes debido a la necesidad de reconstrucción. Esto generó desconfianza y tensiones internas, mientras la población intentaba adaptarse a una nueva realidad donde el pasado no podía ser borrado fácilmente. Las ciudades destruidas obligaron a millones de personas a vivir entre escombros, utilizando restos de edificios para crear refugios improvisados. Mujeres conocidas como las Trümmerfrauen lideraron gran parte de la reconstrucción, retirando toneladas de ruinas con sus propias manos. Su esfuerzo fue clave para levantar nuevamente Alemania, demostrando una resiliencia impresionante en medio de la devastación absoluta que marcaba cada rincón del país. La división de Alemania no solo fue territorial, también ideológica, creando 2 caminos completamente distintos bajo la influencia occidental y soviética. Esta separación marcó profundamente la vida de millones de personas que quedaron atrapadas en sistemas opuestos. Familias fueron divididas y el futuro del país se volvió incierto, mientras crecían las tensiones que más adelante darían origen a uno de los conflictos más importantes de la historia moderna. A pesar del caos, comenzaron a surgir pequeños signos de recuperación impulsados por la ayuda
internacional y la determinación del pueblo alemán. El Plan Marshall trajo recursos vitales que permitieron reconstruir infraestructuras y reactivar la economía lentamente. Sin embargo, las heridas emocionales tardarían mucho más en sanar, dejando cicatrices invisibles que acompañarían a toda una generación marcada por la guerra. La vida cotidiana en la posguerra estaba marcada por la escasez extrema, largas filas para conseguir alimentos y la constante incertidumbre sobre el mañana. Las familias compartían lo poco que tenían, mientras el mercado negro crecía como única alternativa para sobrevivir. Este entorno obligó a muchos a tomar decisiones difíciles, donde la moral se enfrentaba directamente con la necesidad urgente de mantenerse con vida. Los niños crecieron en medio de ruinas, sin acceso a educación estable ni condiciones adecuadas, lo que afectó profundamente su desarrollo y visión del mundo. Muchos quedaron huérfanos o separados de sus familias, formando parte de una generación marcada por el trauma y la incertidumbre. A pesar de todo, algunos lograron encontrar esperanza en pequeños momentos de normalidad que surgían entre la devastación diaria. La reconstrucción no solo era física, también implicaba redefinir la identidad de una nación completamente golpeada por su propio pasado reciente. Alemania necesitaba reinventarse mientras enfrentaba el juicio internacional y sus propias culpas internas. Este proceso fue lento y doloroso, lleno de tensiones sociales y políticas que reflejaban la dificultad de avanzar sin olvidar lo ocurrido durante los años más oscuros de su historia reciente. Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir nuevas estructuras políticas que buscaban establecer estabilidad y orden en medio del caos. Líderes emergentes intentaron guiar al país hacia un futuro diferente, alejándose de los errores del pasado. Sin embargo, la desconfianza y el miedo seguían presentes en la población, dificultando la construcción de una sociedad completamente renovada y unida nuevamente. El miedo a un nuevo conflicto comenzó a crecer a medida que las tensiones entre las potencias aliadas aumentaban, dando inicio a lo que más tarde sería conocido como la Guerra Fría. Alemania se convirtió en el escenario principal de esta disputa global, donde cada decisión tenía consecuencias internacionales. La población vivía nuevamente bajo la sombra de un posible enfrentamiento, esta vez entre ideologías opuestas que dividían al mundo entero. A pesar de las dificultades, el espíritu de reconstrucción comenzó a fortalecerse en la sociedad alemana, impulsado por la necesidad de sobrevivir y avanzar. Pequeños negocios reaparecieron, las calles empezaron a cobrar vida y las comunidades se unieron para superar los desafíos. Este renacimiento lento pero constante sentó las bases para lo que años después sería un crecimiento económico sorprendente en la historia moderna. El proceso de enfrentar el pasado se volvió inevitable cuando comenzaron los juicios contra antiguos líderes nazis, exponiendo al mundo los horrores cometidos durante el régimen. Estos eventos obligaron a la sociedad alemana a confrontar una realidad dolorosa que muchos preferían ignorar. La verdad salió a la luz, generando un impacto profundo que cambiaría para siempre la percepción internacional y la identidad nacional. La división entre Alemania Oriental y Occidental se consolidó con el tiempo, creando dos sistemas completamente diferentes que influirían en la vida diaria de millones de personas. Mientras una parte avanzaba hacia una economía de mercado, la otra seguía un modelo controlado por el Estado. Esta separación no solo era política, también cultural, marcando profundamente a las generaciones que crecieron en cada lado del país dividido. Con el paso de los años, Alemania Occidental comenzó a experimentar un crecimiento económico acelerado, conocido como el milagro alemán, impulsado por inversiones, trabajo duro y estabilidad política. Este avance contrastaba fuertemente con la situación en el lado oriental, donde el control estatal limitaba el desarrollo. La diferencia entre ambos lados se hacía cada vez más evidente, generando tensiones y deseos de cambio en la población. En contraste, Alemania Oriental mantenía un sistema rígido donde la vigilancia y el control formaban parte de la vida diaria. La libertad individual era limitada y las oportunidades estaban condicionadas por el régimen. Muchas personas intentaron escapar hacia el oeste buscando una vida mejor, arriesgando todo en el proceso. Esta realidad reflejaba la profunda división que marcaba al país y al mundo en ese momento histórico. El muro de Berlín se convirtió en el símbolo más poderoso de la división alemana, separando familias
familias, amigos y sueños durante décadas. Su construcción marcó un antes y un después en la historia, mostrando al mundo la intensidad del conflicto ideológico. Las historias de quienes vivieron a ambos lados reflejan el dolor de una nación fragmentada que luchaba por mantener su identidad en medio de la separación. A lo largo del tiempo, la tensión acumulada comenzó a transformarse en deseo de cambio, especialmente entre las nuevas generaciones que no querían vivir bajo las mismas limitaciones. Protestas, movimientos sociales y una creciente presión internacional fueron debilitando el sistema que mantenía dividida a Alemania. La esperanza de reunificación empezó a tomar fuerza en el corazón de millones de personas. En 1989, el mundo fue testigo de uno de los momentos más impactantes de la historia moderna, la caída del muro de Berlín. Miles de personas celebraron en las calles mientras derribaban una barrera que simbolizaba décadas de división. Este evento marcó el inicio de una nueva etapa para Alemania, llena de esperanza, pero también de desafíos en el proceso de reunificación nacional. La reunificación de Alemania trajo consigo la difícil tarea de integrar dos sistemas completamente distintos en uno solo. Diferencias económicas, sociales y culturales generaron tensiones que debían resolverse con el tiempo. A pesar de los obstáculos, el país avanzó hacia una nueva identidad, construyendo un futuro basado en la unidad, la memoria histórica y el aprendizaje de los errores del pasado. El proceso de adaptación tras la reunificación exigió enormes esfuerzos tanto del gobierno como de la población, especialmente en las regiones orientales, donde la economía debía ser reconstruida casi desde cero. Se implementaron políticas para reducir desigualdades, mejorar infraestructuras y generar oportunidades. Aunque el camino fue difícil, estos cambios sentaron las bases de una Alemania más fuerte y equilibrada. Con el paso de las décadas, Alemania logró consolidarse como una de las principales potencias económicas del mundo, destacándose por su innovación, disciplina y capacidad de reconstrucción. Sin embargo, el recuerdo de la guerra y la división nunca desapareció por completo, convirtiéndose en una lección permanente sobre las consecuencias del extremismo y la importancia de preservar la paz. La memoria histórica se convirtió en un pilar fundamental para la sociedad alemana, con museos, monumentos y programas educativos que buscan recordar los errores del pasado. Este enfoque no solo honra a las víctimas, sino que también educa a las nuevas generaciones sobre la importancia de la responsabilidad colectiva. Alemania decidió no olvidar, transformando el dolor en aprendizaje y conciencia social. Hoy, Alemania es vista como un ejemplo de reconstrucción y resiliencia, demostrando que incluso después de la destrucción total es posible renacer. Su historia es un recordatorio constante de que las decisiones del pasado tienen consecuencias duraderas. Comprender este proceso permite valorar el presente y reflexionar sobre el futuro, evitando repetir los mismos errores que marcaron al mundo. A pesar del progreso alcanzado, las cicatrices emocionales de la guerra continuaron presentes en muchas familias alemanas durante generaciones. Historias de pérdida, culpa y supervivencia fueron transmitidas de padres a hijos, formando parte de la identidad colectiva del país. Este legado invisible demuestra que las consecuencias de un conflicto no terminan cuando cesan las armas, sino que perduran en la memoria humana. El mundo también aprendió de la experiencia alemana, reforzando la importancia de la cooperación internacional y la prevención de conflictos a gran escala. Organizaciones y acuerdos globales surgieron con el objetivo de evitar tragedias similares en el futuro. Alemania, que una vez fue símbolo de destrucción, pasó a ser un actor clave en la promoción de la paz y la estabilidad internacional. La reconstrucción de Alemania no fue solo un proceso material, sino también moral, donde la sociedad tuvo que replantear valores, principios y su visión del mundo. Este cambio profundo permitió el surgimiento de una nueva identidad basada en la democracia, la responsabilidad y el respeto por los derechos humanos. Un giro histórico que transformó completamente el rumbo del país para siempre. A lo largo del tiempo, Alemania ha mantenido un compromiso firme con la memoria y la educación, asegurando que las futuras generaciones comprendan lo ocurrido y sus consecuencias. Este esfuerzo continuo refleja una voluntad colectiva de no repetir los errores del pasado. La historia se convirtió en una herramienta esencial para construir un futuro más consciente y responsable para todos.
El impacto de la Segunda Guerra Mundial en Alemania sigue siendo estudiado y analizado en todo el mundo como un ejemplo de las consecuencias del poder sin límites. Las lecciones aprendidas han influido en políticas internacionales, sistemas educativos y decisiones estratégicas globales. Alemania pasó de ser el centro del conflicto a convertirse en un referente de transformación y aprendizaje histórico. Cada ciudad reconstruida, cada historia contada y cada memoria preservada forman parte de un proceso continuo de sanación nacional. Alemania entendió que enfrentar su pasado era la única forma de avanzar con dignidad. Este enfoque permitió construir una sociedad más consciente, donde el recuerdo no es una carga, sino una herramienta para evitar repetir los errores que marcaron su historia. La historia de Alemania después de la guerra demuestra que incluso en los momentos más oscuros es posible encontrar un camino hacia la reconstrucción y el cambio. A través de esfuerzo, memoria y aprendizaje, el país logró transformar su destino. Este proceso no fue fácil ni rápido, pero dejó una lección clara sobre la capacidad humana de resistir, adaptarse y volver a comenzar desde cero. Las generaciones actuales viven en un país muy diferente al de 1945, pero siguen conectadas con ese pasado a través de la educación y la memoria colectiva. Esta conexión permite comprender el valor de la paz y la importancia de tomar decisiones responsables. Alemania se convirtió en un ejemplo de cómo una nación puede reinventarse sin olvidar su historia ni las consecuencias de sus actos. El recuerdo de la guerra sigue presente en monumentos, testimonios y archivos que narran las experiencias de millones de personas afectadas por el conflicto. Estos elementos sirven como advertencia constante sobre los peligros del odio, la intolerancia y el extremismo. Mantener viva esta memoria es fundamental para construir un futuro más justo, consciente y equilibrado para toda la humanidad. Hoy, la historia de Alemania tras la caída del nazismo no solo es un relato del pasado, sino una guía para el presente y el futuro. Sus lecciones han trascendido fronteras y generaciones, recordando al mundo la importancia de la paz, la cooperación y la responsabilidad colectiva. Comprender esta historia es esencial para evitar repetir los errores que llevaron a uno de los periodos más oscuros de la humanidad. Si esta historia te hizo reflexionar y descubrir una perspectiva diferente sobre el pasado, suscríbete ahora mismo al canal, deja tu like, comparte este video con tus amigos y escribe en los comentarios qué parte te impactó más. Tu participación ayuda a que más personas conozcan estas historias reales que marcaron el mundo. Nos vemos en el próximo video con más contenido increíble.